Bienvenidos a un nuevo episodio de TechFlow, el programa de videopodcast de Evolutio. Hoy vamos a tratar uno de los temas que considero pueden ser más interesantes, que son las redes cuánticas. Para ello nos acompaña Manuel Arias, director del Evolutio IDOC, el Centro de Operaciones Digitales de Evolutio. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo primero de todo, Manuel, el término cuántico, ¿vale? ¿Nos puedes situar, puedes aterrizar a qué se refiere el término cuántico? Sí, vamos a intentarlo. Cuántico es un adjetivo o una palabra, ¿no? que yo creo que se ha desvirtuado, ¿no? con toda la información y todo el ritmo de noticias que estamos teniendo. Si buscamos, tradicionalmente metes la palabra cuántica cuando es algo muy complejo o muy grande, ¿no? o estratosférico, ¿no? Se le mete ese adjetivo. Pero realmente la esencia de esta palabra pues, se refiere realmente a la física cuántica, obviamente, y es el comportamiento de partículas subatómicas. Estas partículas tienen una serie de características, la superposición o el entrelazamiento, que realmente desafían, ¿no? La vida cotidiana o las experiencias cotidianas tal como las conocemos. Y realmente cuántico no solo se asocia a la computación, que de nuevo es lo que más de moda está, ¿no? Sino hay cosas como las comunicaciones, que luego hablaremos de ellas, o sensores cuánticos o simulación cuántica. Estupendo. Ahora mismo hay un hype increíble con todo el tema de la cuántica, pero esto no es algo nuevo. Es decir, llevamos mucho tiempo hablando del tema cuántico, ¿verdad? Muchísimos años. Según el estudioso, el histórico de la física, podría ser en la década de los 20 o clavado en el año 1900. Empecemos por lo primero, en la década de los 20. Pues allá un poco antes, Niels Bohr, en Copenhague, fue el primero que predijo, o sacó la hipótesis de que las órbitas de los electrones en torno al núcleo pues no podían tener cualquier valor, ¿no? Sino eran unas órbitas predeterminadas y con una energía predeterminada, ¿no? Esto yo creo que, bueno, de chico no sonaba, ¿no? Cuando lo estudiábamos allá por la EGB o el BUP o como se llame ahora, ¿no? Claro, entonces este hombre allá en Copenhague le estaba dando vueltas, estaba intentando teorizar por qué pasaba eso. Tenía a un señor llamado Pauli, que también nos suena, que resulta que tenía a un buen amigo trabajando en la Universidad de Göttingen, en Alemania, en la Baja Sajonia, y estaba trabajando con Born, que es otro de los cracks de esa época. Pues nada, ese señor se llamaba Heisenberg y se lo llevó a Copenhague. Y hay una historia muy bonita contada por un italiano de ahora, Carlo Rovelli, un físico teórico, que cuenta la historia, cómo este señor Heisenberg se fue a una isla, la isla de Helgoland, en el Mar del Norte, y en pocas semanas, pensando, pues llegó a la conclusión de que si aplicaba matrices, simplificando obviamente, aplicando matrices a ecuaciones clásicas, pues empezó a echar números y dice, eureka, estoy sacando los mismos resultados que había sacado Bohr. Esto fue, claro, para él fue un shock, compartió esa información con su maestro Born, que estaba en la otra universidad, lo compartió con su amigo Pauli, que estaba trabajando con Bohr, y entre todos ellos pues empezaron realmente a darse cuenta del descubrimiento que había hecho este señor. En paralelo, en una conferencia que dio Heisenberg en Londres, pues un estudiante, Paul Dirac, que también lo conocemos, pues se puso en paralelo a trabajar, no le gustaba lo que había oído, le gustaba la idea, se puso a trabajar y llegó a una serie de conclusiones que llegaban al final más o menos a los mismos resultados. Y tal cual lo compartió con Heisenberg. Eso es, digamos, una escuela de pensamiento. Otra escuela de pensamiento, un señor llamado Rödinger, también que nos suena, el que sacó la famosa ecuación de onda, ¿no? Cómo una onda se comporta en el tiempo. Estaba en Viena, dice la leyenda, dice el libro de este señor de Carlo Rovelli, que un fin de semana en los Alpes y se le ocurrió cómo sacar el resultado, una ecuación diferencial del comportamiento de onda. Y de repente, pues una serie de chavales, veinteañeros, el Dirac, el Heisenberg, el Pauli, el Rödinger, de repente sacaron una nueva familia de física, ¿no? La física cuántica. Y fue el mayor de todos ellos, que era Born, el que le dio
una consistencia, deduciendo que todos esos resultados no eran resultados determinísticos, sino era al final una probabilidad. Era una probabilidad de que un determinado electrón se comportara o estuviera en un determinado lugar en el tiempo. Estamos hablando de los años 20. En los años 30, un señor al que todos también conoceréis, que era Einstein, pues claro, de repente dice, esto puede, uno de los comportamientos de los electrones, que es el entrelazamiento, dice, esto está en contra de mi teoría. Esto está en contra de mi querida teoría de la relatividad. De tal manera que trabajando con otro señor sacaron lo que se llama la paradoja EPR de Einstein, Podolsky y Rosen, en la que decía, si se cumple esta serie de cosas, esta serie de requisitos, básicamente, la teoría de la física cuántica es correcta, si no, está en contra de la relatividad, con lo cual no puede ser correcta. Hasta los siguientes 30 años, en los años 60, un señor llamado Bell pues, definió un experimento en el cual podría deducirse quién llevaba razón. Realmente hay una frase que a todos nos suena, esa de, aparecen muchos memes, Dios no juega a los dados, ¿no? Eso aparentemente es una frase de Einstein en los años 30, diciendo, todo ese entramado de probabilidad del que hablan no puede ser cierto. La física tiene que ser determinística. No puede ser, nadie puede estar jugando a los dados y menos Dios. De ahí venía. Bueno, pues, ¿qué pasó con esa paradoja EPR? Se define el experimento en los años 60 por parte de Bell y realmente todas las ejecuciones prácticas de ese experimento dan la razón a la física cuántica. Toda la teoría de estos 20 añeros que hace 100 años empezaron a deliberar, ¿no? Y provocan lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? con la computación cuántica. Entre medias, pues tenemos a grandes conocidos como Feynman también, ¿no? con unas grandes contribuciones para la electrodinámica. Y Feynman realmente tuvo una contribución al final, la cual empezó a pensar que toda esta física cuántica, los pilares de la física cuántica permitían una descripción de sucesos, una descripción de simulaciones. Y fue quizás una de las primeras semillas para la computación cuántica tal como la entendemos hoy. Todos los nombres que he comentado, creo que no se escapa ninguno, todos fueron premios Nobel. Sí, eso te iba a comentar, que extensa, interesantísima colección de premios Nobel, los que has mencionado. Tal cual. Y valiosísima la introducción que has hecho de la cuántica para dummies, realmente interesante poder escucharlo y aprender si lees la historia, del resumen. Sí. Increíble. Y aterrizando un poco todo esto, Manuel, explícanos de modo más o menos sencillo que podamos entender cuáles son las aplicaciones reales que puede tener todo este entramado de física cuántica. Pues, buena pregunta. Me permito apoyarme digamos, en una de las iniciativas de Unión Europea, se llaman la Quantum Technology Flagship, y es una iniciativa ya puesta hace varios años, 2016, 2017, creo recordar, y ha ordenado de una manera muy fácil y muy intuitiva, ¿no? las iniciativas en torno a lo cuántico, ¿no? La primera sería sensorización cuántica, y ahí simplemente como ejemplo, sensores a nivel molecular de metabolismo en personas, solo un ejemplo. Obviamente computación cuántica, comunicaciones cuánticas, y en comunicaciones cuánticas hay dos vertientes, simplemente la generación de claves cuánticas y un algoritmo de compartición de claves cuánticas, que también espero tener la oportunidad ahora de comentarlo. Y por último, pues la simulación de procesos cuánticos. Estamos hablando de procesos cuánticos, por ejemplo, de índole logístico. Hay un problema por ahí muy bueno, el problema del vendedor, ¿no? Para optimizar rutas en coche, en carruaje, hace años, ¿no? Pues para atender el mayor número de puntos de vértices en un tiempo determinado. Esos problemas, desde el punto de vista cuántico, pues son muy resolubles. Otro es, por ejemplo, simulación de comportamiento de moléculas. En fin, ahí esas cuatro grandes familias son las que nos ordenan mentalmente todo el ruido y todas las iniciativas que hay de tecnología cuántica ahora en el mercado.
Y de todas estas tecnologías, Manuel, las que más pueden afectar a nuestro sector de actividad, ¿cuáles consideras? Obviamente las comunicaciones cuánticas. Pero permíteme simplemente contar un poco sobre ordenadores cuánticos o computación cuántica. Verás que hay un vínculo de unión muy, muy fuerte. Para contar qué es un ordenador cuántico, la mejor manera es contraponerlo con un ordenador clásico. Un ordenador clásico, todos sabemos que tiene bits, ¿no? 0 y 1, y ahí no hay mucha discusión. Llevamos viviendo con esto toda nuestra vida. Sin embargo, un ordenador cuántico tiene un qubit. ¿Y qué es un qubit? Un qubit es un ente cuántico que puede tener simultáneamente ambos valores, 0 o 1. Eso se llama una superposición. Es decir, tienes un porcentaje que sea 0 y un porcentaje de que sea 1. También tiene un comportamiento que se llama el entrelazamiento y es, de alguna manera, tú puedes unir, como si fuera una familia indivisible, dos qubits, ¿no? Y dice, ¿y esto qué? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues piensa que un ordenador cuántico, tú le puedes meter como entrada una serie de qubits. Esa serie de qubits están en modo superposición, es decir, un valor entre 0 y 1. Tú tienes n qubits, 0 y 1 en cada uno de ellos, eso de tal manera que te da, si tienes n qubits, tienes 2 a la n posibles estados. Y eso hace que, de nuevo, algoritmos tipo análisis de procesos, optimización de carteras, por ejemplo, en finanzas, pues tenga mucho sentido, ¿no?, que apliques esta tecnología. Y otra área de desarrollo es la factorización de números grandes. Dice, oh, qué bien, factorización de números grandes. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues hubo un señor en el año 94, si no recuerdo mal, Peter Shor, que describió un algoritmo cuántico que es capaz de romper un número grande, factorizar, mejor dicho, un número grande en dos primos. Y hacerlo, bueno, un ordenador clásico lo puede hacer, pero en un tiempo muy largo. Este algoritmo cuántico, teóricamente, puede romperlo, puede factorizarlo en un tiempo exponencialmente menor. La complejidad del algoritmo es exponencialmente menor. Y esto tiene una implicación práctica en nuestro mundo brutal. ¿Por qué? Porque uno de los principales y clásicos algoritmos de encriptación es el RSA. Y el RSA se basa conceptualmente en la imposibilidad física de factorizar un número grande en dos primos. Entonces, ¿qué pasa? Porque se encuentran, joder, un señor que saca una teoría, saca un paper, el algoritmo de Shor, de tal manera que un ordenador que no existe puede romper la base de la encriptación tal como se conocía en ese momento. Te puedes imaginar. Pues se empieza a remover los cimientos y a haber un montón de inversión. Y ya no es solo en la descripción en el diseño de ese ordenador, sino también el diseño de algoritmos buscando problemas que son resolubles con ordenadores cuánticos, que eso es muy importante. No todos los algoritmos son razonables, ¿no?, para ser resueltos por este tipo de máquinas. Y aquí hay un vínculo con lo que de verdad nos ocupa, que es la compartición de claves cuánticas, QKD, que también está hoy en la prensa técnica día sí, día no. ¿Y qué significa esto? Esto hace que en el año 84 dos señores, Bennett y Bazar, describieron un algoritmo de compartición de claves, era en un entorno ruidoso, no seguro, que era seguro. ¿Y esto cómo funciona? Miguel Ángel, tú y yo estamos hablando aquí. Podemos tener a alguien oyendo, como es el caso. Lo que estamos diciendo se está grabando en una cámara con un micro y se puede desarrollar luego. Esto, que es algo cotidiano en el mundo cuántico de partículas subatómicas, no existe. Tú no puedes coger un fotón y hacer una copia. En principio se llama de no clonación. No puedes hacer una copia. Y una vez que has medido un fotón o un electrón, colapsa. Fíjate el verbo que utilizan los ingleses, colapsar. ¿Por qué? Porque es irreversible. Tú tienes un qubit que está entre 0 y 1, puede ser 0 y 1, tú lo mides y colapsa a 0 o a 1. Y eso es absolutamente irreversible. De tal manera que en la compartición de la clave, tú y yo, si ahora mismo estuviéramos en una fibra óptica compartiendo fotones para acordar una clave, si alguien escucha, Eva, en la literatura, ¿sabéis? Alice y Bob, Eva, Esther,
En este caso, tú y yo notaríamos que Esther está oyendo la conversación. Lo notaríamos, con lo cual diríamos, la clave ha sido contaminada, empezamos de nuevo. Ordenadores cuánticos, miedo a romper clave, modelos de encriptación, y tiran de teoría y sacan el modelo BB84 y todas las evoluciones que ha habido sobre ese modelo, pues para aplicarlas a las comunicaciones de hoy en día. Manuel, te podíamos coger así, ponerte en The Big Bang Theory, allí con Sheldon, con Penny y compañía, estarías a tono. Súper interesante, de verdad. Todo esto que cuentas, ¿cuál es en realidad el grado de madurez que tienen estas tecnologías? ¿Cuál es su aplicación real hoy en día? Hombre, aquí están jugando no solo grandes corporaciones, yo diría que hay 3 actores, muchas startups, las grandes corporaciones y los estados. Ya he comentado la iniciativa de Unión Europea, ¿no? Esto es una decisión estratégica de todos ellos, ¿no? Y ahora día sí, día no, pues llega uno diciendo, oye, pues yo he sacado un ordenador con no sé cuántos qubits, oye, he conseguido estabilizar los qubits para generar los qubits físicos, que te puedes imaginar que un qubit físico no es algo que puedas tener aquí encima de una mesa. Hay un entorno súper controlado, es súper sensible y se puede realmente colapsar, ¿no? Entonces necesita unas condiciones ambientales brutales, y eso significa dinero, dinero, dinero. Y no solo las iniciativas que hay, creo que lo he comentado, no es solo definir un ordenador, es también definir algoritmos, es definir métodos para coger una serie de qubits físicos y conseguir un solo qubit lógico, en fin, que no es solo montar una carcasa con un ordenador. Y en cuanto al QKD, ¿no?, la compartición de claves cuánticas, ahí realmente ya hay muchos fabricantes con equipos diseñados y realmente hay muchas POCs, muchas pruebas de concepto desarrollándose pues, a lo largo del globo, ¿no?, a lo largo de todos los países. De hecho, nosotros en Evolutio pues, ya hemos participado en alguna prueba de concepto con equipos de esta tecnología. Y me atrevería a decir que hay una tercera variante relacionada también con comunicaciones, ¿no?, que realmente lo ha sacado el NIST, ¿no?, el organismo de Estados Unidos, que ya empezó en el año 2016, hizo una especie de batida, permitidme que utilice esa palabra, en todo el mundo, a todos los expertos en encriptación, le dijo, traedme todos los algoritmos que creéis que van a ser robustos cuando aparezca el primer ordenador cuántico. Bueno, ha hecho una serie de selecciones, lo dejaron en 69, si no recuerdo mal, otra ronda de análisis, y este verano pues ya publicaron oficialmente 4 algoritmos o métodos de encriptación absolutamente definidos y que ahora todos los fabricantes pues están corriendo para implementarlo. Date cuenta que una de las... ¿por qué es importante eso? Porque uno de los motos que hay ahora es el Harvest Today, Decrypt Tomorrow. Es decir, tú puedes coger un montón de información hoy encriptada, que no tienes método de desencriptar, pero te la guardas y esperas a que aparezca este ordenador cuántico, que de hecho la palabra con la que lo definen es muy graciosa, es ordenador cuántico criptográficamente relevante. Es decir, ese día en el que tengamos ese ordenador, los malos podrían coger toda la información que han ido cogiendo ahora y la desencriptan en ese momento. Obviamente hay grados de importancia en información, pero podrían coger información sensible de estados o de empresas que dentro de 20 años siga siendo relevante. Increíble. Y sobre todo, Manuel, gracias por tu pasión. Es decir, al final compartes ese amor por la física cuántica. O sea, te agradezco muchísimo la síntesis y la capacidad que has tenido para explicarnos esto. Un último consejo te iba a pedir. ¿Cómo nos mantenemos al día sobre todos los avances cuánticos? ¿Cuál es tu consejo? Voy a copiar un resumen que hizo, se llama Matthew Scholl, es uno de los directivos del NIST, y me gustó mucho, ¿no?, como para utilizarlo como resumen en charlas de este tipo. El primero dice, no entremos en pánico y hagamos una planificación wisely, inteligente, ¿no?, basada en tres puntos. El primero, tenemos que, evidentemente, atender a todas las recomendaciones que los organismos oficiales hacen.
Estamos hablando, por ejemplo, de DORA, estamos hablando de la directiva NIST, y estamos hablando de los 4 algoritmos de encriptación que la gente de NIST ha propuesto este verano. La segunda, estemos al tanto de la academia. Cuando digo academia me refiero a universidades, papers, etcétera, y de estas startups que publican y de las grandes corporaciones que publican. Tengamos una sonda, hay muchas fuentes fidedignas, la Unión Europea publica también unos papers muy interesantes, y la propia NIST también está constantemente lanzando recomendaciones. Y tercero, hoy tenemos que estar viendo qué hardware, de acuerdo a esas recomendaciones, qué software corren en nuestras máquinas en procesos críticos o no tan críticos, y sobre qué software y sobre qué hardware están corriendo, pues para hacer una planificación y desechar todo aquello que pueda estar en peligro en cuanto aparezca este ordenador. Y solo una cosa, claro, dice, bueno, pero ¿y eso cuándo va a pasar? Voy a poner un ejemplo. ¿Acordáis que hemos estado hablando del tal Peter Shor, ¿no? Que es el que de verdad hizo que todo el mundo le entrara un poquito de miedo? Hay distintas versiones de esta respuesta, pero un RSA de 1024 bits, para romper un RSA de 1024 bits podrías necesitar un ordenador cuántico de 1000 qubits. Y según la tecnología que utilices, para tener un qubit físico necesitas también a diferentes versiones y tal, pero digamos 1000 qubits físicos. Es decir, 1000 por 1000, 1.000.000. Y si lees prensa ahora, el más adelantado puede estar en torno a los cientos, por debajo de 1000 qubits, creo recordar. Así que creo que todavía queda un trecho. No descartemos la inventiva humana, esto es exponencial, y bueno, se está utilizando como límites hoy pues una década, 2030. En todo caso, creo que hay iniciativas ahora para ponernos en marcha y no esperar a ese momento. Genial, Manuel. Pues nada, muchísimas gracias. Te dejo que sigas con tu centro de operaciones digitales de Volutio. Veo que está en las mejores manos posibles. Y hasta aquí el episodio de hoy de redes cuánticas de TechFlow. Nada más, muchísimas gracias y os esperamos a todos en el próximo episodio de TechFlow. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos.